Saludos desde Santiago de Chile a quienes nos están acompañando en el cuarto Congreso Internacional de Educación Online 2023. Soy Kiyomi Matsumoto, vicerrectora académica de la Universidad Gabriela Mistral, que organiza este evento. En este espacio de plenario tendremos la oportunidad de comentar sobre los procesos de evaluación de aprendizaje en modalidad online. Y tal como leía en los comentarios del chat, todos sabemos lo importante, lo relevante, lo crucial que puede llegar a ser la evaluación de los aprendizajes o para el aprendizaje, de acuerdo a las nuevas tendencias, en educación en general y, por supuesto, aún más en educación online. Tenemos un tremendo desafío en esta modalidad y, por tanto, las ponencias que nos han presentado nos aportan sobre distintas prácticas en distintos países, pero además en distintas áreas del conocimiento y en distintos contextos. Ha sido muy valioso contar con estas ponencias y la invitación ahora es que podamos comentar entre los que presentaron ponencias junto conmigo sobre algunos aspectos relacionados a estos procesos evaluativos. Tuvimos la presentación de don Jesús Soto de la Universidad San Sebastián de Chile, en donde él focalizó y nos comenta una estrategia que desarrolló, un instrumento de evaluación que busca realizar evaluación formativa en el contexto de un programa de posgrado. Eso es tremendamente interesante y muy desafiante además porque la verdad es que muchas veces no se le da tanto valor a la evaluación formativa cuando es la que principalmente está aportando en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tuvimos también la presentación de Patricia del Valle, Lauría, y que junto a Sandra Trovarelli desarrollaron una intervención en la Universidad Nacional de Córdoba asociada al área de lenguas, focalizada en potenciar el proceso de autoevaluación y una bitácora de viaje en sesiones de clase que principalmente se daban de manera asincrónica. Tremendo desafío también, no solo por el contexto de clases asincrónicas, sino que también porque el área disciplinaria era de lenguas. Jolie Maguire nos presentó de ayer una experiencia en educación técnica profesional en el área de la construcción a partir de criterios de evaluación establecidos previamente y el desempeño de estudiantes a partir de fotografías y del proceso y de los resultados. Y finalmente la última ponencia de Julia Flores de la Universidad Autónoma de Puebla, de México, en donde en el área de salud ella nos presenta la implementación de un sistema de aplicación de exámenes que permite gestionar el proceso no solo de la aplicación, sino que también de diseño de estos instrumentos. Y ahí mencionaba distintos tipos de instrumentos que han venido desarrollando y el desafío de cómo llegar a una evaluación que permita también certificar los logros de aprendizaje que han tenido los estudiantes. Les doy la bienvenida a este plenario. Muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias también por sus interesantes ponencias que despertaron el interés de varios de los que están hoy día acompañándonos también en este congreso. Hay algo que tal vez se observa transversalmente en sus ponencias que tiene que ver con la relevancia de la evaluación formativa, de este proceso de evaluación formativa que en educación superior a veces se nos olvida la relevancia que tiene y cómo aportan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos pudiera entregar 3 recomendaciones puntuales para llevar a cabo procesos de evaluación formativa en modalidad online. Bueno, si me permites. Muy bien. Bueno, gracias. Mira, primero hay que entender que la evaluación formativa no tiene sentido sin la retroalimentación al ladito de ella. Tiene que ser permanente para que podamos entregarle un sentido real a esa evaluación formativa. Lo segundo, no perder de vista jamás el resultado de aprendizaje que nos mueve, o el objetivo que nos mueve. Y lo tercero es tener permanentemente comunicado al estudiante el sentido de cada una de las acciones evaluativas que estamos desarrollando con ellos.
Y con eso respondo para no quitar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jesús, pero muy conciso y muy interesante además las 3 líneas que nos recomienda Jesús en cuanto a procesos de evaluación formativa de calidad. Yoli, ¿quieres aportar algo a lo que señala Jesús? Sí, muchas gracias. También tengo 3 recomendaciones que dan muchos resultados. Es la comunicación con los alumnos en cuanto a cómo va a ser su evaluación, qué es lo que se va a evaluar, cómo lo van a desarrollar, y también darle la posibilidad de ellos sacar los mitos en cuanto a nosotros como rol del profesor. Por ejemplo, yo quiero que a ustedes les vaya bien, voy a estar acompañándolos, o ninguno de ustedes va a quedar atrás. Eso es el acompañamiento emocional, es muy importante. También el hecho de que ellos puedan participar no solamente en la opinión, sino que también en la elección de las actividades que se van a evaluar. Allí también hay un compromiso mucho mayor. Y como agregando también a lo que decía Jesús por la retroalimentación, exactamente no puede haber una evaluación sin retroalimentación. Y también en ese espacio que se dé, hay que, yo creo, una parte que también está muy comprobada por neurociencia, es que se pueda dar las frases de aliento a que puedan hacer muy bien su trabajo y que lo van a hacer bien, y eso también repercute en rendimiento académico. Eso, muchas gracias. Gracias, Yoli. Interesante también esta mirada distinta que también se relaciona con el proyecto que nos presentó Yoli en la ponencia, o sea, cómo se iba informando a los estudiantes lo que iba a pasar, dándole palabras de aliento. Muchas veces recibimos en educación superior, en algunos niveles, estudiantes como con una baja autoestima académica, que no se sienten a veces capaces de hacer las cosas, y Yoli nos refuerza esa idea de ir animando también y motivando en el proceso. Patricia, Sandra, ustedes trabajaron juntas en este proyecto con clases principalmente asincrónicas, entonces, ¿qué recomendaciones podrían hacernos en torno a la evaluación formativa? ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Disculpen, pero se me cortó la conexión, así que no pude escuchar los aportes anteriores. Alcancé a escuchar lo último sobre la retroalimentación, sobre feedback, comentaba justo la colega. Y bueno, nosotros partimos del supuesto que es necesario enseñarles a los estudiantes a desarrollar su capacidad de autoevaluación y de autorregulación para que puedan juzgar críticamente sus trabajos sin depender exclusivamente de nuestro feedback, ¿no? Y bueno, para eso, digamos, consideramos que es necesario, como primera instancia, develar cuáles van a ser los criterios de evaluación. Quizás ya lo han dicho y justo me lo he perdido. Develar, transparentar cuáles son los criterios de evaluación. ¿Para qué? Para que ellos, bueno, sepan qué se espera de ellos y poder orientar sus acciones a posteriori. Algo también de lo que se habla bastante en la evaluación es de involucrar a los estudiantes en el diseño mismo de los criterios de evaluación y de los instrumentos de evaluación. Desde mi punto de vista, eso ya sería como un avance enorme, digamos, que no sé si todavía estamos en condiciones todos de poder llevar a cabo, ¿no? Muchas veces los alumnos dicen, ¿pero qué podría yo aportar a los criterios de evaluación si no sé? Bueno, también es un aprendizaje en ese sentido, ¿no? Y algo que también nos parecía importante destacar era brindar permanentemente las oportunidades concretas para reflexionar, ¿no? Y que el feedback externo que promueva la autorregulación y la autorreflexión también sirva para desarrollar el feedback interno de los estudiantes. No sé si me pasó del tiempo. Muchas gracias, Sandra. Aquí Sandra contribuye, y también muy relacionado a la ponencia que realizaron,
con el proceso de cómo avanzamos en los procesos de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, cómo los vamos involucrando también a comprender profundamente los criterios de evaluación y en un futuro, ojalá cercano, también que ellos sean capaces de levantar los criterios de evaluación para estar en mayor sintonía sobre lo que se espera de su aprendizaje y de su desempeño. Muchas gracias, Sandra y Patricia. Julia, ¿qué podrías aportarnos o qué nuevas ideas o a lo mejor reforzar o profundizar en algunas de las que han comentado nuestros ponentes sobre la evaluación formativa en el fondo? ¿Qué recomendaciones nos podrías entregar? Bien, buenos días para todos. Bien, el resto de panelistas ha aportado información interesante en el sentido de que uno de los conceptos claves es la retroalimentación. La otra, y quisiera rescatar con lo último que comentó, es el sentido de la autoevaluación. Es muy importante que el estudiante se haga partícipe de estos procesos para que de esta manera también se responsabilice en cuanto a los procesos de aprendizaje. De tal manera que, y afortunadamente para la evaluación formativa existen entonces diversidad de herramientas que podemos incluso adaptar de acuerdo al contexto del estudiante. Lo que comentaba, algo de lo que comentaba Yoli, ¿no? Saber en qué contexto está el estudiante, tener claros o identificar lo más posible los factores externos e internos que están ahí alrededor del estudiante y que están influyendo sobre su contexto al interior del aula, ¿no? Entonces, de esa manera podemos generar incluso mejores herramientas de aprendizaje que sirvan para guiar esta evaluación formativa. Gracias, Julia. Y tal vez, considerando el contenido de tu ponencia, Julia, en el que abordas un sistema de evaluación que es más bien evaluación sumativa, ¿qué ideas podrías compartir con quienes nos están siguiendo en este minuto para considerar o resguardar la calidad de los instrumentos de evaluación que utilizamos, ya sea en evaluación formativa como en evaluación sumativa? Tenemos que utilizar, aplicar diversidad de instrumentos. Entonces, ¿qué ideas podrías plantearnos para que esos instrumentos sean de buena calidad? Sí, efectivamente, lo que yo hoy les presento tiene que ver más con todo este concepto general de la evaluación sumativa, sin perder de vista, y es algo que aquí podría agregar, es que esta parte de las evaluaciones colegiadas representa un porcentaje del todo que se evalúa a los estudiantes. Afortunadamente, los docentes al interior del aula cuentan con otras herramientas con las cuales ellos también pueden completar esa evaluación del estudiante, es decir, hay prácticas de laboratorio, simulación, exámenes, otro tipo de exámenes, evaluaciones construidas por los docentes, de tal manera que se logra este proceso de la evaluación. En cuanto a las herramientas, algo a lo que nosotros le hemos apostado es a colegiarlo, es decir, que primero se debe tener muy claro el propósito, ¿no? El propósito, qué se quiere enseñar, cuál es el perfil de egreso, y sobre eso partir hacia atrás en el diseño incluso curricular. Y de esa manera tener muy claro qué se va a enseñar y cómo se va a evaluar. De tal manera que las herramientas o instrumentos que nosotros diseñemos estén aterrizados o alineados a ese perfil de egreso que se quiere lograr. En este caso estoy hablando de estudiantes universitarios, pero desde luego aplica para cualquier otro tipo, para cualquier otro nivel. Gracias, Julia. Jesús, ¿quisieras aportar en estas recomendaciones sobre calidad de los instrumentos? Sí, yo creo que coincido completamente con Julia desde el punto de vista del respeto de ciertos pilares fundamentales en los procesos evaluativos, ya sea los procedimientos, los instrumentos, en la medida que, por ejemplo, resguardemos la validez del proceso en sus amplias dimensiones y la confiabilidad del proceso. La validez entendida como fundamentalmente evaluar lo que yo he enseñado y no evaluar aquello que no he enseñado, que es una práctica que a veces, algunas veces cometemos ese pequeño error y genera en nuestros estudiantes ciertas confusiones importantes y angustias asociadas. Y por otro lado, el tema de la confiabilidad tiene que ver con hacer bien los instrumentos para que los instrumentos reflejen efectivamente los aprendizajes de los estudiantes. Porque
en la medida en que los instrumentos los tengamos bien hechos o los procedimientos bien desarrollados, los resultados que obtengamos nos van a permitir tomar decisiones adecuadas al momento de seguir avanzando en el plan de estudio, en el programa de estudio o en el desarrollo del módulo o asignatura que estamos desarrollando. Eso asociado a la practicabilidad y sobre todo en el mundo online o la virtualidad, donde tenemos que ser extraordinariamente flexibles cuando, por ejemplo, tenemos problemas de conectividad, que ha sido, por lo menos en la época de la pandemia, fue donde tuvimos más problemas asociados a eso, y desde el punto de vista de la enseñanza tenemos que ser lo suficientemente receptivos para garantizar que todos los procedimientos que utilizamos les podamos sacar esas variables que intervienen y que nos permiten tal vez equivocarnos en la toma adecuada de la información para que después podamos tomar decisiones sobre eso. Yo creo que con eso, en cualquier escenario, estaríamos más que adecuados para salvaguardar la calidad de los procedimientos evaluativos y, por lo tanto, del método de aprendizaje y enseñanza que tenemos con nuestros estudiantes. Gracias, Jesús. Exactamente, validez, confiabilidad, estos conceptos que hemos aprendido, cómo se concretan en el diseño y en la aplicación de los instrumentos, ya sean de evaluación formativa, evaluación inicial y evaluación sumativa, son conceptos que no podemos olvidar cuando estamos desarrollando este tipo de proceso. Patricia, ¿quisieras agregar, o Yoli, a estas recomendaciones? Patricia, ¿no te estamos escuchando? Así. Disculpen, estaba hablando y mi micrófono desactivado. Les decía que algo más que se podría aportar a partir de los interesantes aportes de los colegas es en relación a, bueno, asegurar la calidad de los procesos evaluativos a partir de, bueno, del comienzo del diseño de los cursos en línea. Y por eso pensamos en que podríamos compartir con ustedes algunos principios de calidad en el diseño de cursos en línea a partir de una importante publicación de hace algunos años de los investigadores Henry y Meadows, que presentan algunos principios, 9 principios en total, para asegurar la calidad de los cursos online. Y destacamos el segundo, el tercero y el quinto, en relación a la pregunta que nos formulaste. El segundo principio destaca la importancia de la actividad y de la interactividad en los cursos en línea y por lo tanto también quizás en la evaluación, tanto sumativa como formativa. El tercer principio hace hincapié en que la calidad de los cursos en línea no está dada por la tecnología que se emplea, sino por la calidad de la enseñanza y por lo tanto de la evaluación, y en eso los colegas han expuesto ampliamente. Y finalmente, el quinto principio de Henry Meadows hace referencia a la importancia de crear un sentido de comunidad y de presencia social en los cursos online. Y bueno, desde nuestra experiencia, la evaluación sumativa, además de la formativa, puede fomentar el trabajo colaborativo y hacerlo de un modo que asegure tanto la confiabilidad como la validez de los procesos y los instrumentos de evaluación. Eso es lo que podíamos aportar. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Y de alguna manera se relaciona con el módulo anterior que abordaba la calidad en los procesos de educación en línea. Gracias, Patricia. Yoli, ¿alguna idea para cerrar ya estas recomendaciones sobre qué resguardar cuando estamos construyendo instrumentos y aplicando instrumentos de evaluación? Principalmente la calidad, yo creo que es algo que es lo primero, y como agregando a lo que decían los colegas, Jesús hablaba también de cómo voy a enseñar lo que voy a evaluar, y dentro de eso las instrucciones de la tarea también es un aspecto muy importante en el indicador después del logro. A veces damos unas instrucciones que en realidad no muestran o sí muestran algo de la habilidad que podría ser evaluada. Lo otro es que para que sea confiable también la evidencia en lo que es el proceso o el final, también debe ser expuesta, observable, que pueda ser vista en cualquier momento, donde el alumno también pueda
él mismo tener una autoevaluación. Por lo tanto, la confiabilidad también es que, aunque sea online, aunque sean temas humanistas, que a veces se puede ver como que solamente algo escrito, que sea observable y que todos puedan tener una idea, una perspectiva parecida a esta habilidad que se va a evaluar los criterios de evaluación. Gracias, Loli. Interesante cuando uno empieza a mirar en detalle la construcción de estos instrumentos y la aplicación de ellos, como por ejemplo, lo que señala Yoli en el caso de las instrucciones, a veces no relacionamos de qué manera el desempeño que van a evidenciar en ese proceso evaluativo se liga o se relaciona con el desempeño en el ámbito laboral que van a tener en el contexto luego de su profesión, si es que estamos en educación superior, en educación técnica. Y eso, el introducir una pequeña alusión a la relevancia de ese desempeño en el contexto laboral futuro, introduce también una motivación en el estudiante de entender por qué estamos abogando por ciertos aprendizajes y qué sentido tienen en un futuro desempeño en el contexto laboral. Bueno, se nos ha ido pasando el tiempo, ha sido un agrado escucharlo. Traté de recoger los comentarios que habían en el chat mientras ustedes estaban presentando sus ponencias y de tratar de resguardar o de ofrecer a todos los que nos están siguiendo las ideas, las recomendaciones que desde ustedes, desde sus experiencias, desde la implementación de sus proyectos, han podido ir aprendiendo y recogiendo, porque creemos que el espacio de este congreso nos ofrece una oportunidad de compartir buenas prácticas en educación online, en donde hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Muchos en un principio, antes de la pandemia, no sabíamos tanto o pocas instituciones se habían atrevido a avanzar en esta línea. Y me parece que un congreso como este ofrece la oportunidad de que compartamos con otros docentes, con otros directivos estas buenas prácticas. Les agradezco su participación, les felicito nuevamente por sus ponencias, por su presentación en ellas, que ponen foco en el proceso evaluativo, algo que todos reconocemos como complejo, difícil y que tenemos que abordar seriamente. Además, al estar hoy con nosotros da cuenta, el estar hoy día con nosotros da cuenta en su interés por compartir, por enriquecer no solo los procesos que desarrollan en sus instituciones, sino que también en otras instituciones. A todos quienes nos acompañan les comento que si participaron de al menos un módulo completo, se les habilitará en el hall una encuesta para calificar este evento. Luego, al guardar, podrán descargar el certificado de participación.